Vale, entonces vamos a empezar con este ensayo. ¿Qué onda? Mi nombre es Jordi Santiago Ramírez Patiño y como ya vieron el título, voy a estar hablando sobre la relación locura-creatividad, con un énfasis en la semántica de la iconografía de la luna en distintos representaciones que yo he podido recopilar. Se supone es la primera parte de tres, posiblemente, porque inicialmente yo quería abarcar algo muy extenso, pero bueno, vamos a darle. La palabra luna, o más específicamente, vamos a hablar de cómo se formó la luna, y eso es súper interesante. Según el lunario del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, la luna tuvo un inicio catastrófico, ¿no? En algunas películas hemos visto escenas de cómo podría haber sido este suceso y pues vemos que un asteroide choca con nuestro planeta causando una enorme destrucción. Pues la verdad es que esto sí de alguna manera se cree que pasó, y más específicamente, antes de que la corteza terrestre se enfriara del todo, pues se estima que la Tierra chocó con otro planeta recién formado de tamaño similar a Marte. La colisión con este objeto, apodado Theia, lanzó una enorme cantidad de material de ambos planetas al espacio, mientras que el resto de material se fusionó en un solo objeto. Eventualmente este material se juntó en un segundo objeto por su propia gravedad, y pues así nació nuestra luna, que es un satélite que orbita la Tierra, pero pues es de alguna manera ajeno, pero es pues tiene su parte bella, y como vamos a ver, pues aparece en muchos lados. Hace mucho tiempo se llegó a usar como sinónimo de la locura la palabra lunático o lunática. Como vemos, viene del latín lunaticus, es un adjetivo, y la RAE dice que es de quien padece locura no continua, sino por intervalos. Sus sinónimos son alunados, loco, perturbado, venático o ideoso. Ideoso, está bien interesante. Y su antónimo es cuerdo. También me di la tarea de estudiar pues la definición de esta palabra en inglés, y la voy a estar traduciendo para propósitos de este video, pero lo hice porque pues mucho del contenido y pues la obra principal en la que me enfocaré más adelante en este video pues tienen su origen en la lengua inglesa, ¿no? Entonces el diccionario de inglés de Oxford, la segunda edición de 1989, me dijo que lunacy o lunatic viene de la condición de ser o tener locura intermitente que se creía era atraída y propiciada por los cambios de la luna, ¿no? Ahora se aplica pues generalmente, ¿no? Más como algo genérico. A cualquier forma de insanidad. Se aplica a cualquier forma de insanidad o locura, pero se suele excluir al idiotismo, ¿no? En usos legales, la no sanidad mental pues puede interferir con tus derechos civiles o tus transacciones. También hay un concepto que se me hizo muy chido que se llama moon blindness, que es así como que ser cegado, que es como que tal vez esta locura temporal te llevó a un lugar que te ciega, ¿no? Temporalmente, de la lunacia, ¿no? De ser lunáticos. De Andrew School, que nos hace pues un poquito un repaso sobre el viaje histórico de la salud mental, ¿no? Pues aquí hay un concepto bien chido del que voy a hablar, que es el mesmerismo. Entonces pues hay una historia, ¿no? Vamos a empezar un poco más para acá y más cercano a la época en la que se sitúa mi sujeto de estudio, que es el siglo XVIII, ¿no?
Entonces, ya para el siglo XVIII, dice Andrew School, que la noción de médica de la locura pues ya está llegando a la gente y las explicaciones pues empiezan a buscar en corrientes naturalistas para entender de dónde surge o si es tratable, ¿no? Entonces ya se empieza a ver cosas más como si es genético, si viene, si está situado en algún lugar del cerebro, bueno, poco avanzados en esa época, pero aquí entra un médico alemán que se llama Mesmer, que propuso un concepto súper raro, ¿no? Entonces, pues el señor Mesmer era un exponente, un médico de los años 1860, 1870, y de su nombre Mesmer viene la palabra mesmerismo. Y básicamente el mesmerismo pues es un poco un antecedente de la hipnosis, pero el mesmerismo como tal, como concepto, lo más aterrizado a la realidad que propone es la idea de que el estado mental de la gente pues puede ser influenciado. Mesmer pensó que descubrió una fuerza, una sustancia, o sea, un líquido con densidad a la que llamó magnetismo animal, y era un fluido, según él, que recorría el cuerpo como lo hacen los nervios, ¿no? Pues conectándose con tu cerebro y así, o sea, él pensaba que eso era físico. Bueno, tal vez sí es físico, no sé, pero tal vez la locura sí es física, tal vez la creatividad sí es física, pero lo que sí está seguro es que no es una sustancia, ¿no? Tú no te puedes suministrar así directamente creatividad. Pero bueno, vamos a seguir con la pregunta más chida. Ya hemos planteado la pregunta principal de este videoensayo y el propósito de su realización. Así que hay relación realmente entre la locura y la creatividad. Aquí me voy a apoyar una investigación de Emily Glaser, que se llama Rephrasing the Madness and Creativity Debate, What is the Nature of the Creativity Construct, Personality and Individual Differences. Y pues sí, se refiere al constructo creativo, ¿no? Entonces, que a pesar de que hay escépticos en el tema, pues es generalmente aceptado como conocimiento, pues sí, digamos, como popular, que hay un vínculo entre la locura y la creatividad. Y a partir del último siglo, este debate se ha dirigido más bien en determinar qué tipos de psicosis, ya sea esquizofrenia o trastornos afectivos, están conectados con la creatividad. Y vamos a dar un repaso por el estado actual del campo. Emily, que una interpretación del vínculo, propone que hay una interacción de variables de personalidad, como la extroversión, la introversión, ser neurótico o no, y y estar psicotizado, ¿no? Que incluye, entre otras cosas, pues la paranoia. Y responden a la existencia de diferentes variables de psicosis en este modelo dimensional. La mayoría de académicos actuales, como nos dicen Klarich, Pryor y Watkins, coinciden en que el vínculo no se manifiesta enfermedad mental totalmente desarrollada, ¿no? Ya detonada, digamos, una locura ya, pues muy seria, ¿no? Esta relación creatividad-locura la vemos más bien, pues, en las formas más afables de la psicosis, formas más suaves, ¿no? De estas psicopatologías. Las asociaciones cognitivas intertextualizadas con los tipos de personalidad o los traits asociados con psicopatologías suaves sí motivan la creatividad, pero en su forma severas son debilitantes. Para explicar un poco esta relación entre
locura y creatividad y los riesgos de psicopatologías, pues básicamente se ha concluido últimamente en muchísimos estudios que pues sí, hay relación, pero no es como que sea así como que a fuerzas de estar loco para ser creativo, ¿no? Aclarar que la creatividad no es dependiente de la locura y que padecer psicopatologías no implica necesariamente una alta habilidad creativa. Esta observación pues no demerita todo este trabajo del que estoy hablando, solo completa el panorama, ¿no? Entonces hay unos modelos explicativos que propone Gleiser conceptualizar la relación, ¿no? Y el primer modelo es este de acá. Y aquí se propone que distintos tipos de creatividad pueden vincularse con trastornos específicos, ¿no? Por ejemplo, la creatividad literaria está asociada al trastorno bipolar o a la depresión. Asimismo, nos habla de que la variación de aceptabilidad social de diferentes tipos de creatividad y por lo tanto su asociación a trastornos pues es muy diversa. Esta dicotomía se puede fusionar en la perspectiva general debido a su funcionamiento dentro de parámetros existentes. Pues la creatividad normal hecha por individuos con trastorno afectivo será juzgada de una forma más probable como creativa por cualquier miembro de la sociedad o grupos relevantes en el mercado del arte, mientras que el trabajo revolucionario creado por individuos con tendencias esquizofrénicas pues pasará normalmente desapercibido. Por lo tanto, habrá mayor cantidad de productos creativos normales en vez de revolucionarios, pues mayor es la prevalencia de riesgos psicopatológicos. Parece que uno debe hacer pues más entendible su arte, ¿no? O sea, tal vez como que hacerse menos creativo, volverse un poquito menos loco en fe de que se entienda tu trabajo y tal vez pues no caer en la trampa de brayarte de más, ¿no? De volarte mucho y correr el riesgo de que pues nadie le entienda a lo que quieres decir, pues porque estás sublimando de tal manera tus pensamientos de manera tan extrema que pues parece críptico, se vuelve incomprensible para mucha gente. Y es que eso ha pasado, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Y creo que eso es un poquito también, voy a hablar, ya voy a entrar en Lewis Carroll y en Alicia, ¿no? Pero primero voy a hablar de el enfoque postmoderno, que va a ser mi metodología. El postmodernismo claramente intenta combatir o ir en contra de lo que se ha visto anteriormente como los esfuerzos modernistas, su predecesor, para separar el arte hermético, elitista, alienado del resto del mundo, ¿no? Entonces, pues es el modernismo el que ha separado todo esto de manera elitista, que ha separado la literatura de la historia, tal vez las ciencias, que ha hecho las academias, puede ser. Pero bueno, ya que somos privilegiados, vamos a hablar de que el posmodernismo a menudo usa las mismas técnicas que los modernistas, como es el estetizar cosas, en contra de los mismos modernistas. Bueno, habla Marc Cedro de que la autonomía del arte está cuidadosamente mantenida, metaficcionalmente y reflexiva de sí mismo, ¿no? Esto es así como cuando los poetas hacen poemas de hacer poesía, que eso es algo pues, muy francés, ¿no? También. Pero también se trata el postmodernismo de analizar las intertextualidades introvertidas que le llama Sadro, que esto sería pues como ver el subtexto de cómo se conecta con toda la bibliografía, ¿no? Toda la gran biblioteca
de cosas, ¿no? Que hemos leído, cómo habla con otros textos, cómo habla con otras películas, cómo habla con otras palabras, ¿no? Y pues esta otra dimensión se añade mediante el uso de una técnica de inversiones irónicas que pues hacen parodia un poco de la relación crítica del arte con el mundo, ¿no? Y por supuesto se va interpelando a las políticas y a las sociedades, ¿no? Que no están exentas. Entonces ya vimos que los dos aspectos más prominentes del postmodernismo del que habla Sadro y Hutcheon pues son la intertextualidad y la metaficción. Y ahora sí voy a empezar a hablar de Carroll. Estos aspectos pues están súper presentes en el videojuego de American McGee's Alice Madness Returns. Y pues también se establece que un artista o escritor postmoderno pues está en la posición pues en la que está un filósofo, ¿no? De cierta manera, en la que el texto que escribe o el trabajo que produce pues no se rigen por ninguna regla, no pueden ser juzgados de acuerdo a un juicio determinante o determinista. Ahí no sé bien videos de cómo un artista pues ya muy creativo piensa como vive un esquizofrénico para ligar pues mis ideas de locura y creatividad, y ahorita lo vamos a conectar con Carroll muy genialmente, pero de momento seguimos con el videojuego de Alice Madness. Y pues como ven, yo no soy el primero en notar que Alicia probablemente está loca, o Carroll estaba loco, y como se ha mencionado, pues es claramente el tema principal del juego. Y Carroll incorporó pues un corpus significativo, suficiente de elementos de absurdismo, de tonterías, de nonsense, de asociaciones que desarticulaban el lenguaje y locuras en los libros de Alice, ¿no? A Phyllis Grenacre pues habla de esta transformación, de este periplo que tiene Alicia, y dice que en resumen Alicia pasa por una serie de cambios corporales inducidos a través de comer o beber, excepto en la última instancia del libro, o sea, cuando ya va a salir del País de las Maravillas, que su cambio se debe al abanico. Bueno, el chiste es que Alice pasa por un montón de cambios, ¿no? Tanto físicos como mentales, que le parecen pues muy alienantes, ¿no? Tanto dentro de su cuerpo como de su mente. Y pues cree Alice que puede ser que se haya vuelto pues alguien ajena, y continuamente se tiene que estar probando, tanto ella misma como a través de las preguntas, por ejemplo, de la oruga. Ahorita voy a eso. Pues ella prueba su identidad con problemas de aritmética, con ensayos de su memoria o con lecciones de la escuela que ha aprendido pues, para ver si aún sabe las cosas que cree que sabe. Lo hace porque se ha descubierto últimamente pues diciendo tonterías, ¿no? A mí se me hace muy chida, por ejemplo, la escena donde Alicia está con la oruga, tienen un diálogo, lo pondré aquí, pero pues básicamente dice así como de que hoy en la mañana yo sabía quién era, pero desde ese entonces he cambiado demasiado. Vamos a seguir con Alicia. Aquí podemos pensar en que Alicia tal vez pues sea víctima de la locura, que la padece, pero es otra idea interesante saber si tú te estás dando cuenta de que estás volviéndote loco, o simplemente lo estás padeciendo, o puedes estar siendo pues la persona que se está volviendo loca y siendo el observador al mismo tiempo, ¿no? Para este punto, si pensamos en todos los juegos que hace Lewis Carroll como una forma de creatividad en la que evidencia que el lenguaje está a propósito pues hecho en una forma de locura, ¿no? Igual como lo hace William Faulkner, el lenguaje hasta el punto en que la semántica
pues también te dice que se ha perdido la cabeza, ¿no? Y pues en el arte, creo yo, este es un pensamiento, bueno, mínimo una postura que yo defiendo, que es que eres lo que haces, ¿no? Y pues hasta lo que no haces es algo que haces, lo que piensas es algo que haces. Y bueno, aquí me puedo seguir, pero si el mismo Carroll escribe como alguien que estuviera perdiendo la cabeza, pues entonces ser creativo es estar loco. Voy a poner a estos escritores que pues probablemente están locos, ¿no? O estuvieron locos o estuvieron, pues sí, enfermos de la mente, ¿no? De alguna manera, por diversos momentos. Y pues este es un temota, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a Alicia. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a a hablar de una escena súper chida de la película, ¿no? Pues bueno, esto del lenguaje y de cómo se desarticula lo vemos muy claramente pues cuando Alicia interactúa con el gato de Cheshire por primera vez. El gato de Cheshire. El gato no hizo más que sonreír al ver a Alicia. Esta se dijo, debe tener buen humor. Con todo, era conveniente tratarlo con respeto, pues tenía agudos dientes y largas uñas. Menino de Cheshire, empezó a decirle tímidamente, pues no estaba segura de si le gustaría tal nombre, pero el gato se sonrió un poco más, y Alicia pensó acercándose más a él. Ánimo, pues parece que no le disgusta. Y le volvió a preguntar, ¿qué camino debo seguir? Según a dónde quieras llegar, observó el gato. Lo mismo me da un sitio que otro, dijo Alicia. Entonces también da lo mismo un camino que otro, añadió el gato. Es que con tal de llegar a alguna parte, agregó Alicia a manera de explicación. Para eso, le aseguró el gato, basta con que empieces a andar y andar. Alicia comprendió que aquello no admitía réplica e intentó hacer otra pregunta. ¿Qué clase de gente vive por estos lugares? Por allí, dijo el gato levantando la pata derecha, vive un sombrerero y en esa otra dirección vive una liebre marceña. Puedes visitarlos a los dos. Uno y otro están locos. Pero es que yo no quiero alternar con gente loca, repuso Alicia. Ah, eso no lo puedes tú evitar, dijo el gato. Aquí todos estamos locos. Yo soy loco, tú eres loca. ¿En qué conoce usted que yo estoy loca?, le preguntó Alicia. Alicia, que no esperaba que se lo demostrara, siguió preguntándole. ¿Y en qué se conoce que usted también está loco? Para comenzar, dime, ¿verdad que un perro no es loco? ¿Lo concebes? Así lo creo, contestó Alicia. Perfectamente, esto concedido, prosiguió el gato. Convengamos en que un perro cuando se le molesta gruñe y cuando está contento mueve el rabo. Pues bien, yo gruño cuando estoy contento y me río cuando me enojan. Por consiguiente, tengo que estar loco. Es que yo le llamo a lo que usted hace ronronear o roncar y no gruñir. Llámale como quieras, terminó el gato. ¿Vas a jugar hoy al croquet con la reina? Mucho me gustaría, dijo Alicia, pero no me han invitado todavía. Pues allí me encontrarás, le indicó el gato y desapareció. No se sorprendió mucho Alicia porque estaba ya muy acostumbrada a las cosas extrañas que le venían sucediendo. Todavía tenía la niña puestos los ojos en la rama donde había estado el gato cuando éste reapareció de súbito, preguntándole, por cierto, ¿qué se ha hecho del pequeño? Se me olvidaba preguntar por él. Se ha convertido en un cerdo, repuso Alicia muy tranquila, como si la nueva aparición del gato fuera cosa muy natural. Y pues bueno, ya la vimos, ¿no?
Aquí el gato pregunta si la motivación de Alice proviene de su locura o de su propia agencia, ¿no? O sea, si tiene libre albedrío. Y pues esta curiosidad permanece aparentemente pues sin respuesta. Y aquí sabemos que la locura traída por las palabras de la narración, eh, o sea, eso te trae locura, pero pues también es uno capaz de interpretar esta raíz de la locura eh, muy específicamente en esta escena. Y pues lo que sabemos es que el idioma puede actuar como una estructura que obliga a un examen cercano de la narrativa y con ese impulso establecer un marco interpretativo dentro de la narrativa. Es a través del lenguaje y su uso que Alice entra en Wonderland a través del agujero del conejo. Para Alice y el narrador, el hecho de crear un agujero de conejo y la posterior puerta para entrar a Wonderland es pues usando las palabras. Y uno de los primeros pensamientos de Alicia en la narrativa es: ¿y cuál es el uso de un libro sin fotos o conversaciones? Y del marco del lenguaje, Jacqueline Fletcher, en El idioma de las tonterías de Alice, nos dice que la lengua ofrece infinitas posibilidades de alterar el orden del comportamiento, porque puede establecer un sistema coherente de diversas maneras, ¿no? Entonces, el agujero de conejo siguió recto como un túnel de alguna manera, y luego saltó de repente. Así que Alice no tuvo ni un momento para pensar en detenerse antes de que se encontrara cayendo abajo de lo que parecía ser un pozo muy profundo. Pues bueno, este es un extracto de Carroll, pero pues la columna vertebral de las tonterías debe ser conscientemente un patrón regulado para que pues se pueda entender un poco que eso es un modelo que se está usando, ¿no? Y esta puede ser la estructura rítmica de un verso, como en un poema, el orden del juicio o el desorden en el que se está decidiendo a quién se le corta la cabeza, o pues las reglas convenientes del juego de croquet de la reina, ¿no? Y pues Fletcher sugiere que para entender el lenguaje que es considerado como una tontería o un nonsense, pues debe estar en funcionamiento al menos una estructura. Una lectura posterior de esto nos dice que el lector es al mismo tiempo el recluso del asilo y pues el personal del asilo, tal vez, que es capaz de ver estos dos lados de la moneda y esta ambivalencia de ver, ¿no? Entonces, pues estas poéticas del postmodernismo nos lleva a ver las cosas un poco que están interactuando fuera del campo, un poco entre corcheas. Creo que no son corcheas, pero la cosa es que el lenguaje está usado como un elemento pues semántico muy intencional, y es una cualidad, el lenguaje en sí misma, que un individuo necesita poseer para ser considerado humano. Pues esto presenta una dificultad al intentar meter a Alice o a cualquiera de los otros residentes de Wonderland en una categoría, y pues se identifica una nueva categoría donde los mandatos del lenguaje y la lógica son desarticulados a propósito. Y pues ya históricamente podemos ver que en la época los victorianos pues desarrollaron un apetito insaciable, ¿no?, por estos cuentos del mismo reparto entre los lunáticos. Entonces les gustaban a los locos. y pues bueno, ¿no? El gato de César insiste: debes estar loca o no habrías venido aquí. Y pues no solo llama la atención aquí la locura innata, desconocida hasta este momento por Alice, pero también señala que su locura es la que la ha traído a este viaje,
y es la que le ha permitido pues entrar en el País de las Maravillas. Y vamos a hablar un poco del enfoque naturalista de la locura otra vez, volviendo. Más bien se usaron las ideas de Darwin en los orígenes de las especies para proponer desde el siglo XIX, y en especial se ha comprobado en los últimos 30-40 años que las ideas de las herencias, de las predisposiciones genéticas, ¿no? De tener a alguien enfermo en tu casa, pues cada vez más pues desempeñan un papel en el discurso psiquiátrico, ¿no? Pues bueno, pues vemos a Alice que parece moverse libremente por Wonderland, pero sin embargo no puede evitar plantearse la cuestión del grado en que la locura es la que está guiando sus acciones y palabras. Pues bueno, aquí hay una idea súper interesante que dice que de las sensaciones en las que un loco experimenta el autocontrol y la agencia personal, Andrew School afirma que lo que era evidente era, sin embargo, que los pacientes psiquiátricos no se quejaban pues de no poder ser suficientemente elocuentes o de mantener conversaciones aparentemente normales por pues la mayoría del tiempo, pero se quejaban más bien de estos lapsos de lunacía donde aparentemente pues las reglas de la razón con la que estaban expresándose, siendo muy creativos, pues parecían ser como de otros tiempos. Alice, ella es pues un personaje que está aparentemente pues maquillado, ¿no? O sea, no parece estar loca. Rechaza las estructuras, pero al mismo tiempo juega en ellas, del País de las Maravillas, ¿no? Pues Alice está rechazando no solo la terrible desventaja de la conciencia humana, sino está rechazando también la ventaja de la imaginación liberadora, ¿no? Que es eventualmente lo que la saca de problemas siempre. Y pues Wonderland es un lugar que le muestra a Alice la alegría libre e incompetitiva, así como mucha hostilidad y mucha crueldad, pues sin motivo aparente. Y bueno, creo que eso sería todo, chicos.